es la práctica número 4 de la materia Circuitos Eléctricos 1. El objetivo de esta práctica es comprobar experimentalmente los métodos de análisis de nodos y mallas. El análisis de mallas es una técnica que se usa para determinar la tensión o la corriente de cualquier elemento de un circuito plano. Esta técnica está basada en la ley de tensiones de Kirchhoff. El análisis de nodos es un método para determinar la tensión, diferencia de potencial de uno o más nodos. El siguiente análisis es el análisis de mallas. Como primer paso tomamos a 9 resistencias y la etiquetamos desde R1 hasta R9. La primera resistencia es de 3.3 kiloohms. La segunda resistencia con la etiqueta R2 va a tener un valor de 2.2 kiloohms. La tercera resistencia es de 1 kiloohm. La cuarta resistencia es de 3.3 kiloohms. La quinta resistencia es de un valor de 2.2 kiloohms. La resistencia con la etiqueta R6 vale 1 kiloohm. La resistencia con la etiqueta R7 es de 1 kiloohm. Con R8 tenemos un valor de 2.2 kiloohms. Y la última, una resistencia de 1 kiloohm. Es así como ahora procederemos a medir la corriente que pasa en cada una de las mallas de nuestro circuito. Como primer paso, colocaremos la polaridad de las resistencias, en este caso sería positiva, y como sabemos la corriente se mide a circuito abierto, por lo tanto voy a alzar la resistencia. Como podemos observar, la corriente que pasa en esta malla es de menos 42 microamperes. Ahora mediremos la segunda malla, desconectando la polaridad positiva. Como observamos, la corriente que pasa en la malla 2 es de menos 0.85 miliamperes. Para medir la corriente que pasa en la tercera malla, nosotros desconectaremos la fuente y la conectaremos con el multímetro. Después colocaremos la parte positiva del multímetro con nuestra resistencia. Como podemos observar, la corriente que pasa en esta malla es de menos 2.42 miliamperes. Pasaremos a medir la corriente I5, que en este caso sería la resistencia de 2.2 kiloohms. Menos 5.20 miliamperes. Por último, medimos la corriente de la malla I4. En este caso desconectamos la resistencia y lo medimos de esta forma. Y se observa en el multímetro que la corriente que pasa por esta malla es de menos 2.42 miliamperes. Es así como terminamos las mediciones. Este sería el circuito de la práctica anterior.
En este caso vamos a identificar las mallas, como ya observamos, esta sería la malla 1, esta sería la 2, I3, I4 e I5. En este caso nosotros hemos colocado las resistencias y los voltajes que tuvimos en la práctica anterior. Para poder sacar nuestras ecuaciones de la corriente, nosotros necesitamos ver cuáles son las resistencias por las que pasa la corriente. En este caso sería la suma de las resistencias, que son 6.5 kiloohms por la corriente, que sería I1, menos la corriente que afecta, que sería 2.2 kiloohms por I2, menos 1 kiloohm por la corriente I3, más la fuente de voltaje, que serían 4 volts. Eso va a ser igual a 0. En la segunda malla igualmente vamos a sumar las resistencias. En este caso nos da un valor de 8.7 kiloohms de I2. Sería por la corriente que afecta, que sería de menos 2.2 por la corriente I1, menos 3.3 kiloohms por la corriente I3, menos 2.2 kiloohms por la corriente I4 y menos 1 kiloohm por la corriente I5. También sería colocar la fuente de voltaje que pasa por esta corriente, que sería de 4, pero como entra en el signo negativo de 15, entonces sería la resta, que sería menos 11, y va a ser igual a 0. Así sucesivamente seguimos con las otras tres ecuaciones, y es como obtenemos que el resultado de I1 va a ser igual a menos 49.3 microamperes, la de I2 va a ser igual a menos 858.9 microamperes, la de I3 va a ser menos 2430.9 microamperes, la de I4 va a ser igual a un valor de menos 2406.9 microamperes, y por último la I5 sería un valor de menos 5047.8 microamperes. Es así como comprobamos que los valores obtenidos prácticamente, al igual que como lo hicimos en la práctica, son equivalentes. Ahora vamos a continuar con el análisis de nodos. Seleccionamos 5 resistencias y las etiquetamos de nuestra resistencia 1, esta que está acá es la resistencia 2, la resistencia 3, la 4, la 5 y esta pequeña es la resistencia 6. Bueno, en esta práctica vamos a medir los voltajes existentes en cada nodo. Vemos que existen 4 nodos. En este caso es el primer nodo, el segundo nodo, el tercer nodo y el cuarto nodo. Son los nodos existentes en ese circuito. Vemos, por ejemplo, aquí en la simulación que hicimos en Tina, vemos que el mismo voltaje que existe en este nodo va a existir en esta resistencia. De igual forma, el voltaje que existe en este nodo, en el segundo nodo, es el mismo en la resistencia R4. El nodo 3 tiene el mismo voltaje que la resistencia R5 y el nodo 4 es el mismo voltaje que la resistencia 6. Para esta práctica usamos una fuente dual, es decir, que el voltaje B1 y el voltaje B2 son iguales. En este caso nuestro circuito va a tener una fuente de voltaje de 5 volts. Vamos a suministrarle los 5 volts a nuestro circuito. Y bueno, ahora vamos a medir como me había dicho. Vamos a medir primero el nodo 1. Y vemos, por ejemplo, que mide 2.61 volts. Y en la simulación de Tina vemos que mide 2.58. El voltaje varía debido a la tolerancia de la resistencia, ya que, bueno, en el circuito que pusimos en la simulación, nuestra resistencia es de 1 kiloohm, pero en realidad puede variar el valor. Ahora vamos a medir el voltaje en el nodo 2 y como ya había mencionado anteriormente, el voltaje que existe en este nodo es el mismo que existe en la resistencia. Y vamos a
a medir el voltaje y vemos que es de menos 2.42 volts, que es el mismo voltaje que nos aparece en la simulación. Y ahora vamos a medir el voltaje en el nodo 3. Para eso vamos a medir el voltaje en esta resistencia. Y ahora vamos a medirlo. Y vemos que el voltaje existente en la resistencia R5 es de 1.068 volts y en la simulación es de 1.04 volts. Igual sigue variando por la tolerancia de la resistencia. Y por último vamos a medir el voltaje en el nodo 4 y para eso vamos a medir el voltaje en la resistencia R6. Y vemos que el valor del voltaje en esta resistencia es de 4.007 volts y en la simulación es de menos 3.96 volts, que es similar el voltaje, solo que cambia igual por lo mismo por la tolerancia. Y bueno, es así como comprobamos las mediciones y el análisis de nodos, que pues nos dice que la entrada del voltaje es la misma a la suma de las salidas de los demás voltajes. Ahora explicaré de manera teórica la práctica de análisis nodal. Ahorita este es nuestro circuito y tenemos 4 voltajes. Es esta y esta. Como vemos, para poder solucionar y para poder encontrar los voltajes, tenemos que tener un sistema de ecuaciones que, si nos damos cuenta, en el voltaje 1 y el voltaje 2 es un supernodo, el cual la ecuación sería de B1 menos B2 igual a 5. Igual notamos que para el B3 y el B4 es un supernodo, entonces igual B3 menos B4 es igual a 5. Y para hacer los demás sistemas de ecuaciones sería B1 sobre 1000 más B2 sobre 2200 más B1 menos B4 sobre 3300 más B2 menos B3 sobre 1000. La ecuación 3 es igualada a 0 porque tomamos lo que es la ley de Kirchhoff, que dice que toda la corriente que entra es igual a toda la corriente que sale. Es así como formulamos la siguiente ecuación, que es la 4, y como conclusión tuvimos que el voltaje 1 es igual a 2.58 volts, el voltaje 2 es igual a menos 2.42 volts, el voltaje 3 es igual a menos 1.04 volts y el voltaje 4 es igual a menos 3.96. Es así como concluimos de manera teórica la práctica que se realizó anteriormente. Como conclusión a la práctica 4 de la materia de circuitos eléctricos, podemos ver que ya sea de manera teórica, de manera simulada o de manera práctica, pudimos obtener los mismos resultados, que lo analizamos por medio de los análisis de malla y análisis de nodo, y es así como concluimos con la práctica.